Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto. Porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que es malo de la maldad saca el mal. Porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? Todo el que viene a mí escucha mis palabras y las pone en práctica. Le voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificó una casa. Cavó, ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo derribarla, porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone en práctica se parece a uno que edificó una casa sobre tierras sin cimiento. Arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó, desplomándose, y fue grande la ruina de aquella casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La mejor lectura del día, o la mejor lectura, la más oportuna para cada ocasión, es la dejar que el agua corra, ¿no? Dejar que el agua corra. Dejar que Dios sea el que tenga la última palabra. Dejar que Dios la inspire a través de su misma boca, a través de su misma sabiduría, a través de su misma inspiración. ¿Qué nos dice la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios? Es precisamente lo que estamos viviendo, es lo que estamos evidenciando. Es decir, cómo el Señor nos está permitiendo a nosotros comer de una sola mesa. De una sola mesa. Y beber de un solo cáliz. Por eso ustedes deben comprometerse seriamente, ¿no? Por eso todos nosotros debemos comprometernos seriamente. Y debemos estar convencidos. El convencido convence. Y es un testimonio de vida que el Señor quiere hacer a través nuestro. A través nuestro. Porque la gente va a empezar a preguntar, bueno, ¿y este qué bicho lo picó? ¿A este qué le está pasando? Este porque piensa distinto a nosotros. Y entonces ahí es donde usted tiene, en Guaviare, por las regiones, dicen un adagio, ¿no? Esperemos que el loro me dé la patica, ¿no? Pues les dieron la oportunidad de entrar a ustedes a hacer una defensa. Le dieron la oportunidad a ustedes de entrar a explicar. Uno no necesita irse en contra del mundo y en contra de la corriente y en contra de las personas, sino que ellas mismas van a llegar por sus propios medios o más bien por la inspiración de Dios a buscar. ¿Y usted qué? ¿Qué es lo que come pues usted? ¿Usted por qué pues vive como en tanta paz, como en tanta alegría? Yo veo que mucha gente está a su alrededor,
mata la curiosidad, la mata la curiosidad. Lo digo por uno mismo, ¿no? La gente pregunta, ve y es que por aquí pregunta y uno les da las coordenadas y les da la dirección y se pierden algunos. Y cuando se pierden, me gusta mucho que se pierdan. Me gusta mucho que se pierdan porque al perderse, ellos mismos evangelizan, ellos mismos dicen, preguntan, ve por aquí no hay un padrecito, por aquí. Y entonces ya todos saben, hasta los vecinos van llegando y van diciendo, ¿y qué es lo que dan aquí? Pues tanto que todo el mundo busca. ¿Qué es lo que dan aquí? Llegó un vecino por allá en pantalones de esos cortos. Padre, yo vengo a que me den de lo mismo que está dando a toda la gente porque todo el mundo me pregunta y entonces, a ver, y entonces una vez fue él y después fue con su familia y estos días me encontré con esa persona y me dijo, padre, yo por ahí tengo unos amigos que voy a traerlos. Entonces por eso digo yo que me gusta mucho que se pierdan porque ellos mismos les dan las coordenadas. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que quiero decir? Con todo esto, que la gente empieza a ser atraída por los apóstoles de los últimos tiempos que el Señor ha estado formando, que están comiendo de una misma mesa y que están tomando de un mismo cáliz. Y eso es muy claro, eso es muy claro, muy claro. Por eso cae como anillo al dedo. Como anillo de esta lectura, cae como anillo al dedo. ¿Y cuál es el anillo al dedo? Es decir, los gentiles ofrecen sus sacrificios a los demonios, no a Dios. Y no quiero que se unan a los demonios. Es decir, ahí está la frase célebre, ¿no? El que se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Cuál es el centro de la vida católica? De la vida católica es Cristo, ¿no? Y Cristo, ¿cuántas iglesias fundó? 12.000. En Bogotá hay 12.000 sectas inscritas en el Ministerio del Interior. ¿El Señor fundó 12.000? No fundó una. Fundó una. ¿Cuántas religiones fundó? Religiones. Estas son sectas. ¿Y cuántas religiones? Una. Y entonces cuando nos están hablando en todos los términos, para no hacer menciones de ninguna de ellas, entonces no podemos nosotros seguir ese desorden y esa falta de identidad. ¿Cuál es nuestra identificación? Cristo. ¿Cuál es nuestra carta de presentación? Cristo. ¿Cuál es nuestro norte? Cristo. Nuestro norte es alguno de los líderes de las demás religiones, ninguno de ellos. Cristo. Cristo. Los gentiles ofrecen sus sacrificios a los demonios, no a Dios. Y no quiero que se unan a los demonios. No pueden beber del cáliz del Señor y del cáliz de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Yo no sé si ustedes son tan entendidos para no entrar en minuciosos detalles. Como quien dice, o están en sana doctrina o están en el desorden. Ya con eso quiero como cerrar esta carta del apóstol San Pablo a los Corintios. O vamos a provocar los celos del Señor. El Señor se pone celoso. Y si ustedes no entienden, esto, entonces les voy a colocar una tarea. La primera tarea es leer
de leer esta lectura de hoy, 1 Corintios 10, ¿cierto? 14, 22. Por ahí la encuentran muy fácil, no necesitan aprenderse en la cita de memoria, no colocar la lectura de hoy, la de hoy sábado, lectura que por ahí de hoy sábado, ¿no? No las lecturas del 14 de septiembre dedicadas a la Santa Cruz, porque esto era lo de ustedes hoy. Esto es lo que estamos leyendo, era lo de ustedes hoy. No se preocupen que esto también es cruz. No se preocupen que el Evangelio y la palabra de Dios nos conduce hacia la cruz. Esa es la autopista a la que tenemos que llegar todos. Sectas y demás religiones tienen que llegar a esta autopista principal, Cristo. La iglesia. ¿Cuál es la cabeza de la iglesia? Y nosotros somos el cuerpo místico de la iglesia. La iglesia, me gusta mucho repetir eso, porque es como muy pedagógico, ¿no? La iglesia son las baldosas, la iglesia son los ladrillos, la iglesia son las vigas, la iglesia son los techos. Hoy estaba escuchando y de verdad pasa eso, ¿no? Pasa eso. Que en diferentes países las iglesias se queman, se deterioran. Y el Señor ya lo dijo, de este templo no quedará piedra sobre piedra. Entonces la iglesia está fundada, hecha, edificada sobre piedras preciosas. Las columnas, ¿cómo le llaman los apóstoles? Es decir, sobre piedras humanas, de carne y hueso. Me acordé de algo y me gusta como acordarme de esas cosas porque nos ilustran, porque rompen la rutina, la monotonía de las cosas, ¿no? Me encontré por allá en algún momento con alguien, llegaron a hablarme a mí, padre, es que tenemos este problema, es que un muchacho por allí, está encontrándose con un trabajador de la finca y se encuentra por allá con un niño y sale a la 1, 2 o 3 de la mañana y debe ser un espíritu que lo está molestando y no sé qué y aquello y lo otro. Y entonces yo dije, bueno, pues si él está por ahí, sí, yo lo traje para el médico, que no que usted hablara con él. Y entonces él me habló, muchacho, después de que lo cité por ahí, me habló y yo dije, esta cosa, esto está bueno. No le adelanté cosas, sino que lo escuché. Me eché una vitela en el libro de las oraciones, una vitela. Una vitela es una imagen, así como en una telita que vienen así como los que pintan. ¿Cómo se llama eso? Bueno, que pintan en tela, ¿no? Y entonces me fui a la finca. Fuimos a la finca. Y me puse a hacer la oración. Y el muchacho tenía algunas condiciones especiales, pero era un trabajador muy común y corriente, pero simplemente era un niño, completo, ¿no? Inteligente. Simplemente que los otros lo cogen de bullying, ¿no? Pero no, lo físico, en todo normal. Y entonces cuando empecé a hacer la oración, ahí el perrito de la casa empezó a jugar ahí al lado mío, donde yo estaba revestido con una estola, con un alba. Y el muchacho empezó a mirar así pues como embelesado ahí. Y finalmente, una de las personas del trabajador por allá, apenas empezó a mirar ahí, cayó por allá una trabajadora, ¡pam! Descansó en el espíritu. Y yo lo llevé aparte
lo llevé aparte y le dije, bueno, ¿cierto que usted miró ese muchachito ahorita? ¿Lo miró allí? Sí, sí. Él ya me ha dado las coordenadas. ¿Sabe quién estaba mirando? ¿A quién estaba mirando? Al divino niño. Y yo había llevado una imagen del divino niño en una vitela con el trajecito así como rosadito. Y yo le dije, este fue el niño que usted vio. Y ese muchacho rebosaba de alegría. Ese es. ¿Usted cómo sabe? ¿Cómo sabe? Entonces nos fuimos al lugar donde él se encontraba con el niño y donde lo sacaba de la cama y se lo llevaba a la pesebrera, donde habían unos búfalos. Habían terneros de búfalos, como unos 6 o 7 terneros de búfalos. Y cuando empezamos a hacer la oración, y se manifestó ese muchachito. Se manifestó ese muchachito y yo empecé a llorar como un niño chiquito. Nadie me detenía. Pero lloré como un niño chiquito, así como cuando el niño chiquito es rebelde, que o le pegan unas palmadas y que se queda seco y que tienen que echarlo para el agua para poder que vuelva. Yo lloraba así, pero no de rebelde, sino que capaz de parar. Porque eso es tan grande, tan grandioso, que uno no es capaz de parar. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? En las preguntas que yo le hacía al muchacho, antes de que pasaran esa realidad de que era el divino niño el que le estaba apareciendo, yo le pregunté, bueno, ¿y qué has hecho vos con el niño? Entonces me dijo, me ha pedido agua. Ahí me acordé de Olivita, la de Garagoa, ¿no? Me ha pedido agua. Y usted le ha dado agua, pues yo por molestarlo, y usted le ha dado para el guarapo, porque ustedes toman el guarapo, pero no, yo no tomo guarapo. Y a él no le gusta el guarapo, le gusta agua. Y yo me acordaba, él es el agua viva. Olivita, ¿no? Y entonces, luego me va diciendo, ¿y qué más has hecho con él? Hemos montado a caballo. Hemos montado a caballo. Y yo dije, ¿cómo se montan a caballo? ¿Cómo se monta el a caballo? ¿Cómo se monta el a caballo? Brinca o se aparece ahí montado en el caballo atrás. No. Me ha dicho que le dé la mano. Y yo dije, esa mano es como invisible, esa mano es como... No. De carne y hueso. Eso es lo que quería llegar, ¿no? De carne y hueso. De carne y hueso. Y aprieta el muchachito, dijo, que aprieta, porque iba a la anca de él atrás y que lo agarraba duro. Y aprieta duro, se tiene. Y entonces, es para decir que la iglesia está formada y edificada es en la carne y el hueso. Ustedes, lo más bonito que hay, por ejemplo, en la historia de la iglesia, son esas catacumbas donde están los huesos y la carne, lógicamente, que algunos se conservan también, se pueden conservar. Ayer o antier desenterraron un cardenal que murió hace 53 años y estaba intacto. Intacto. Debe haber sido un santico, alguien santico, como antier. En todo caso, lo que quiero decir con todo esto es que la iglesia está edificada sobre la carne y los huesos, es decir, edificada en el ser humano, edificada en los apóstoles, edificada en Cristo, que es verdadero hombre y verdadero Dios. Por eso la iglesia tiene esas 4 notas características. Una, porque Dios es uno. Santa, porque Dios es santo. Católica, universal. Y apostólica,
está edificada en el cimiento de los apóstoles, que eran de carne y hueso. De carne y hueso. Y qué mejor lectura que el Evangelio de hoy. Que el Evangelio de hoy. Y qué Evangelio tan nutritivo. Estos días decía, de una reflexión también, tan carnudo. Es decir, como para uno masticarlo. Y se van a dar cuenta. No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Entonces, ahí está. Es decir, estos arbolitos están dando el fruto y quieren dar el fruto que Dios quiere. Y Dios mismo, la Santísima Virgen María, está abonando. ¿Recuerdan la historia de la higuera, ¿no? Dijo el viñador o el labrador, déjalo otro año y yo lo abonaré. Hay una historia por ahí de un sacerdote mariano, que se volvió mariano, que estaba perdido en otro momento, y este sacerdote de Estados Unidos llegó al tribunal del Señor. Él mismo lo cuenta por allá, la Madre Angélica, ¿no? Llegó al tribunal del Señor y había perdido su vida. Había perdido su vida sacerdotal. Y se había glorificado a sí mismo, se había predicado a sí mismo, había perdido el tiempo. Mejor dicho, estaba como yo, antes de estos 12 años, en los que estaba un proceso como 21 años o 22 años, ya casi de vida ministerial, porque cuento el diaconado también. Y también estaba yo en las mismas. Por eso me gusta contar la historia, por eso me gusta mirarla. He mirado por ahí 20 veces. Y entonces, después del Señor preguntarle, hacerle interrogatorio, Él le dice finalmente, ¿cuál es el dictamen? ¿A dónde? Y entonces él mismo dijo, porque estaba ante la verdad misma, ¿no? El infierno. Y entonces apareció por allá la viñadora que dice, hijo, déjalo, dale la oportunidad. Madre, pero se predica a sí mismo. Ha perdido todo el tiempo. Hijo, bueno, madre, lo entrego en tus manos. Y se convirtió en un férreo defensor de la Santísima Virgen María, y anda con su hábito azul y blanco. Entonces, ahí está. No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Pero si hay un árbol malo que puede haber sido cualquiera de nosotros, el Señor lo puede restaurar y lo está restaurando. Ustedes recuerdan que la maleza del trigo era la avena. La avena era la maleza del trigo. Y ahora el trigo, humanamente hablando, es decir, el que come mucho trigo, entonces le da hasta azúcar en la sangre. Mucho trigo. Pero la avena es pura fibra, ¿no? Pura fibra. Entonces Dios de lo malo puede sacar muchas cosas buenas. De las piedras puedes hacer hijos de Abraham. Pero la realidad es esa, que de los malos, en cuestión general, que de los árboles malos no puede haber fruto bueno. No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Pidámosle al Señor que nos ayude a hacer frutos buenos a partir de este momento, a partir de este instante.
Cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. Ayer les contaba eso, ¿no? Sí, padre. Entonces, encontremos con este sacerdote. Yo lo aprecio mucho porque por los frutos los conoceréis. Pues está dando frutos. Estaba dando frutos. Todo el jardín florecido y sus ángeles allá floreciendo, y ya había entregado, decían muchos abuelitos de esos, al cielo, ¿no? Al cielo. El hombre bueno de la bondad que atesora en su corazón saca el bien. Saca el bien. Entonces, Dios, Jesús, verdadero hombre, tiene tesoros. Recuerdan que ayer hablábamos de los tesoros. Esos tesoros son, ustedes lo decíamos, con lágrimas en los ojos. Hoy ya no quiero llorar, pero eso no depende de mí, ¿no? Entonces, esos tesoros los está sacando el Señor de lo más íntimo, de sus entrañas. Por eso ustedes tienen que conservarse y valerse y valorarse como esos tesoros realmente que son del Señor. El hombre bueno de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que es malo de la maldad saca el mal, porque de lo que rebosa el corazón abre la boca. Entonces, esos silencios que nos mandaban a realizar en esos retiros espirituales son importantes, porque en esos silencios nos vamos a encontrar con Jesús, con el amado. Nos vamos a encontrar con el cielo, nos vamos a encontrar con lo sobrenatural, porque Dios habla en medio del silencio. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo? Todo el que viene a mí escucha mis palabras y las pone en práctica. Entonces, ahí nos coloca el Señor un ejemplo. Que somos piedras vivas, piedras vivas. Hace poquito escuchaba un ejemplo parecido. Que somos piedras en una fuente, piedras en una fuente. Y piedras de todos los colores, hay de todos los colores. Y que de pronto están escondidas, escondidas por allá en Ibagué, escondidas por allá en Cúcuta, escondidas por allá en Girón, escondidas por allá en Medellín, escondidas por allá en Marinilla, escondidas por allá en Matasana, en fin, es una fuente, Y que esas piedras escondidas, que nadie les para muchas bolas, el Señor sí les para bolas. De todos los colores están esas piedras ahí, pero ya casi llega el momento en que serán como corchos que saldrán a flote. Señor, en el momento las tiene escondidas, pero pronto estarán como corchos por encima del agua, flotando, así en éxtasis, ¿Será arrebatamiento? Bueno, no sabemos qué es lo que el Señor quiere, o sí lo sabemos, pero tenemos que seguir perseverando, Entonces, las piedras, todo el que viene a mí escucha mis palabras y las pone en práctica. Les voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificó una casa, cavó, ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo derribarla porque estaba sólidamente construida. ¿Qué pasó? Después de todas esas experiencias que se han vivido, ahí estamos, aquí estamos. No nos pasó nada. El Señor nos ha conservado. Tuvimos que salir a
a emigrar. No, no tuvimos que emigrar. ¿Por qué? Porque el Señor, porque estábamos sólidamente arraigados en el Señor. Tuvimos que pasar penalidades, hambres, hambrunas y enfermedades después de la pasada peste. Aquí estamos. Aquí estamos sanos. ¿Por qué? Porque hemos edificado nuestra casa. Y la casa es cada uno de nosotros. Por eso la casa de Dios, por eso el templo de Dios, por eso la iglesia no es ladrillos y baldosa. Ese es el templo, ese es el lugar de encuentro, ¿no? El lugar de encuentro. Muy bonito. Y ahí está la huella de Dios, claro que sí. Y ahí en el sagrario está la presencia de Dios, claro que sí, eso no se puede negar. Pero el Señor la ha edificado. Piedras vivas, sacerdocio real, nación santa, nación consagrada al Señor, pueblo de su propiedad. El que escucha y no pone en práctica se parece a uno que edificó una casa sobre tierra sin cimiento, arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó, desplomándose, y fue grande la ruina de aquella casa. Que no vaya a suceder eso en nosotros, que no vaya a suceder eso en la prelatura, que no vaya a suceder eso en las comunidades nuestras, que no vaya a suceder eso en nuestras almas, en nuestras vidas, en nuestras familias. Es decir, con nuestra perseverancia salvaremos nuestra fe. Que el que persevere hasta el fin se salvará. Sostengámonos pues en la fe, comiendo en una misma mesa, tomando de un mismo cáliz, bebiendo de una misma fuente y edificados sobre la roca de la fe. Cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿encontrará fe en esta tierra? Parece que sí la va a encontrar, pero en muy pocos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.